Hay algo dentro de ti que lleva años saboteándote. No es la mala suerte. No es la gente que te rodea. No es el mercado, ni el tiempo, ni el destino. Es algo mucho más cercano. Algo que vive dentro de tu cabeza, que habla con tu voz, que usa tu cara. Y lo más peligroso de todo es que cree que es tú. Se llama ego. Y hoy vamos a hablar de él sin filtros. Porque el ego no es lo que crees que es. No es solo el tipo arrogante que no escucha a nadie. No es solo el que presume en redes sociales. El ego es mucho más sutil, mucho más inteligente, y está en todos nosotros. Incluyéndome a mí. Incluyéndote a ti. ¿Alguna vez has tomado una decisión que sabías que estaba mal, solo para no quedar como el que se equivocó? ¿Alguna vez has evitado pedir ayuda porque sentiste que eso te hacía ver débil? ¿Alguna vez has destruido algo bueno porque tu cabeza te dijo que tú eras más que eso? Eso es el ego operando. Silencioso. Disfrazado. Eficiente. Quédate hasta el final de este video, porque te voy a mostrar exactamente cómo funciona, cómo te está afectando en este momento, y sobre todo, cómo salir de esa trampa. Y hay una herramienta al final que casi nadie usa, y que lo cambia todo. Bien. Primero lo primero. Tenemos que hablar de qué es el ego, porque muchos creen que lo saben y en realidad tienen una imagen muy incompleta. No vamos a hablar del ego de Freud con toda su terminología de psicoanálisis del siglo pasado, que si el ello y el superego y que honestamente, suena a nombre de película de terror italiana. Vamos a hablar del ego de la manera más simple y útil posible. El ego es la narrativa que tu mente construye sobre quién eres. Es esa voz interior que constantemente está catalogando el mundo en dos columnas, lo que me hace quedar bien y lo que me hace quedar mal. Lo que me fortalece y lo que me amenaza. Lo que confirma quién creo que soy y lo que lo contradice. ¿Suena inofensivo? Espera. El problema es que esa narrativa con el tiempo se vuelve una prisión. Porque el ego no solo describe quién eres, actúa para proteger esa imagen a cualquier costo. ¿Cuánto cuesta esa protección? Buena pregunta. Te cuesta relaciones, porque el ego no puede admitir que estuvo equivocado, incluso cuando lo sabes perfectamente. Te cuesta oportunidades, porque el ego prefiere no intentarlo a intentarlo y fallar delante de los demás. Te cuesta paz mental, porque el ego necesita validación constante, y si no la recibe, pánico silencioso. Aquí está el asunto más complicado, el ego no se siente como ego. Se siente como razón. Se siente como lógica. Se siente como tú defendiéndote del mundo. Por eso es tan difícil de ver. Ryan Holiday, autor de El ego es el enemigo, lo describe así: el ego es la voz que te dice que ya sabes lo suficiente, que ya llegaste, que los demás no te entienden. Y esa voz, dice él, es lo que destruye a la mayoría de personas talentosas antes de que lleguen a su potencial. Eso me llegó fuerte cuando lo leí. Porque no es el fracaso lo que destruye a la gente. Es el ego inflado que no los deja aprender del fracaso. Ahora la parte que más me gusta de este tema. Porque el ego no viene en un solo modelo. Viene en varias versiones. Y alguna de estas te va a sonar familiar. Más de lo que te gustaría admitir. Máscara número 1, el perfeccionista. Este no es el ego del arrogante. Es el ego del que nunca lanza nada porque no está listo todavía. El que lleva 6 meses trabajando en un proyecto que podría haber salido hace 5. El que revisa el correo 20 veces antes de enviarlo. ¿Por qué? No porque sea perfeccionista, sino porque si no lo lanza, nadie puede criticarlo. El ego aquí está en modo defensivo total. El perfeccionismo crónico, en la mayoría de los casos, es miedo al juicio disfrazado de estándares altos. Máscara número 2, la víctima. Ojo, porque esta da lástima y por eso es la más peligrosa. Es el ego que necesita tener siempre una razón externa para explicar por qué las cosas no funcionan. El trabajo, la familia, la economía, el gobierno, el horóscopo. Siempre hay algo o alguien responsable. ¿Y qué gana el ego con eso? Comodidad. Porque si el problema está fuera, no tienes que cambiar nada adentro. Es el escudo más cómodo que existe. Y también el que más te inmoviliza. Máscara número 3, el sabelotodo. Este es el ego más clásico. El que en toda conversación necesita tener la razón, o al menos la última palabra. El que escucha solo para responder, no para entender. El que siente amenaza en la opinión diferente de otra persona.
Muchos creen que este tipo es seguro de sí mismo. Nada que ver. Es exactamente lo contrario, es alguien cuya identidad depende completamente de ser visto como inteligente, y cualquier cuestionamiento se siente como un ataque personal. Máscara número 4, el que huye. El ego también se manifiesta en la evasión. El que cambia de tema cuando la conversación se pone profunda. El que elige el entretenimiento fácil antes de enfrentar algo difícil. El que se mantiene siempre ocupado para no tener que estar consigo mismo en silencio. Porque estar en silencio, sin distracciones, es cuando el ego pierde control. Y eso lo aterroriza. Ahora, ¿cuál de estas máscaras usas tú? No tienes que responder en voz alta. Pero si alguna te molestó un poco, ahí está la respuesta. Oye, antes de continuar, si este video te está haciendo pensar, si sientes que estás aprendiendo algo que nadie te había explicado así, suscríbete al canal. Un clic, activas la campana, y te aseguras de que el próximo video llegue directo a ti. Ya que estás aquí, hazlo ahora. Gracias. Sigamos. Quiero que pienses en algo. Y te pido que lo hagas de verdad, no de forma superficial. Piensa en una relación que se rompió o se dañó. Hubo un momento en que podrías haber pedido perdón, o admitido algo, y no lo hiciste. ¿Hubo una conversación que evitaste porque hubiera implicado mostrarte vulnerable? Ahora piensa en una oportunidad que dejaste ir. Un proyecto. Una conversación. Un riesgo que no tomaste. ¿Había en el fondo miedo a cómo te verían si fallabas? Eso es el costo del ego. No siempre es dramático. No siempre explota en tu cara. A veces es lento, silencioso, como el agua que va erosionando la roca. Hay un estudio fascinante que cita la investigadora Brené Brown en su trabajo sobre vulnerabilidad. Habla de cómo la necesidad de aparentar invulnerabilidad, que es básicamente el ego en modo defensa, es uno de los factores que más aísla a las personas. No la mala suerte. No la falta de dinero. La armadura que se ponen para no ser vistos tal como son. Y lo irónico es que esa armadura, que usamos para conectar mejor, para que la gente nos vea fuertes y exitosos y capaces, es exactamente lo que nos desconecta. Porque nadie conecta de verdad con una imagen. La gente conecta con personas reales. Con sus dudas, sus errores, su proceso. Pero el ego no quiere que vean eso. El ego quiere la versión editada, curada, aprobada. Y así vivimos. Performando. Cansados. Solos dentro del show que nosotros mismos montamos. ¿Te suena familiar? A mí me sonó muy familiar cuando lo entendí. Bien. Suficiente diagnóstico. Vamos al tratamiento. Primero una aclaración importante, sanar el ego no significa matar el ego. No se trata de destruir tu sentido de identidad ni de volverte alguien sin carácter ni límites. Se trata de ponerlo en su lugar. De que el ego sea tu empleado, no tu jefe. ¿Cómo se hace eso? Aquí está el mapa. Herramienta número 1, la conciencia sin juicio. El primer paso es aprender a observar al ego sin pelearte con él. Cuando sientas esa reacción defensiva, ese cómo se atreve, ese impulso de justificarte antes de escuchar, ese miedo a quedar mal, no lo suprimas. Obsérvalo. Di literalmente en tu cabeza, ahí está el ego. Sin drama. Sin castigo. Solo nombrar lo que está pasando. Los budistas llevan siglos practicando esto. La neurociencia moderna lo confirma, el simple acto de nombrar una emoción activa la corteza prefrontal, que es la parte racional del cerebro, y reduce la actividad de la amígdala, que es donde vive el miedo y la reacción impulsiva. En palabras simples, nombrarlo lo desactiva. No al 100%, pero lo suficiente para que puedas elegir cómo responder en lugar de solo reaccionar. Herramienta número 2, aprende a perder con gracia. Este es el ejercicio más incómodo y el más poderoso. Practica estar equivocado. Intencionalmente. No me refiero a que te humilles ni que finjas no saber cosas. Me refiero a que la próxima vez que alguien te corrija y tengan razón, en lugar de defenderte, di, tienes razón. Gracias. Y siente la incomodidad que eso genera. Esa incomodidad es el ego resistiéndose. Y cada vez que la atraviesas de todas formas, el ego pierde un poco de su poder sobre ti. El filósofo Marco Aurelio, que gobernó el imperio romano más poderoso de su época, escribía en su diario personal cosas como, hoy me equivoqué en esto. Mañana lo hago mejor. Un emperador.
escribiendo sus errores. Porque entendía que el ego era el verdadero enemigo, no los bárbaros del norte. Herramienta número 3. Cambia el yo tengo razón por yo quiero aprender. Hay una pregunta que puede transformar cualquier conversación difícil. En lugar de entrar pensando en cómo vas a ganar el argumento, entra con esta pregunta: ¿qué puedo aprender de esto que no sé todavía? Parece simple. No lo es. Requiere soltar la necesidad de tener razón, que es una de las adicciones más fuertes y menos reconocidas que existen. Pero cuando lo logras, pasan cosas increíbles. Las conversaciones se profundizan. Las relaciones mejoran. Las decisiones son mejores. Porque estás operando desde curiosidad, no desde defensa. Herramienta número 4. La práctica del ¿y qué? Esta es mi favorita y la que más uso personalmente. Cuando el ego amenaza con paralizarte por miedo al juicio, pregúntate: ¿y qué pasa si esto sale mal? ¿Y qué? ¿Y qué pasa después de eso? ¿Y qué pasa después de ese después? Sigue el hilo. La mayoría de las veces vas a llegar a que la catástrofe que el ego pinta no es tan catastrófica. Que la gente va a seguir con su vida. Que tú también. Que el mundo no se acaba. El ego vive de amenazas exageradas. El y qué las reduce a su tamaño real. Ahora el giro que te prometí al inicio. Todo lo que hemos hablado sobre el ego suena a que es el villano de la historia, ¿verdad? Y en muchos sentidos, lo es. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente que habla de este tema se salta. El ego existe por una razón. Fue diseñado para protegerte. Para construirte una identidad estable en un mundo que de otra manera sería demasiado caótico para sobrevivir. El problema no es que el ego exista. El problema es que muchos dejamos que se convierta en el dueño del barco cuando debería ser solo el vigilante del puerto. Y hay algo más. Cuando el ego duele, cuando algo te lastima el orgullo, cuando alguien te hace sentir pequeño y eso te genera una reacción fuerte, eso no es una señal de que eres débil o malo o que tienes un ego difícil. Es una señal de que hay algo ahí que merece tu atención. El ego, cuando duele, está señalando una herida. Algo que no has sanado. Una creencia sobre ti mismo que tiene miedo de ser cuestionada. Entonces la pregunta no es solo cómo domino mi ego. La pregunta más profunda es: ¿qué me está diciendo mi ego que todavía duele? ¿Qué versión de mí mismo estoy defendiendo con tanta energía, y por qué tengo tanto miedo de que resulte que no es verdad? Eso es trabajo de adentro. No de un día. Pero es el trabajo que vale la pena hacer. Porque del otro lado de ese trabajo no hay un humano sin ego, sin carácter, sin opiniones. Hay una persona que ya no necesita que el mundo la valide para saber que tiene valor. Una persona que puede equivocarse sin romperse. Que puede perder sin hundirse. Que puede ser vulnerable sin sentir que eso la destruye. Eso es libertad. No la libertad de que todo salga bien. La libertad de que cuando no salga bien, tú sigas estando bien. Al inicio del video te dije que hay algo dentro de ti que lleva años saboteándote. Que habla con tu voz y usa tu cara. Ahora ya sabes cómo se llama. Ya sabes cómo se disfraza. Ya sabes que te cuesta cuando lo dejas tomar el control. Y lo más importante, ya sabes que puedes hacer algo al respecto. Hoy te llevas esto. El ego es la narrativa de quien crees que eres, y su trabajo es protegerla a cualquier costo. Ese costo suele ser demasiado alto. Viene disfrazado de perfeccionismo, de víctima, de sábelotodo, de evasión. Aprender a reconocerlo es ya la mitad del trabajo. Sanar el ego no es borrarlo. Es entenderlo, observarlo, y elegir conscientemente cuándo escucharlo y cuándo ponerlo en su lugar. Y la pregunta más poderosa que puedes hacerte esta semana no es cómo puedo ser más exitoso. Es, ¿dónde me está costando algo mi ego que no estoy viendo? Respóndela con honestidad. Sin miedo. Sin juicio. Esa honestidad, esa sola pregunta, puede abrirte una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Si este video te movió algo, compártelo con alguien que también lo necesite. Y si quieres seguir explorando estos temas que nadie enseña en la escuela pero que cambian todo, ya sabes dónde estamos. Nos vemos en el próximo video.